Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el mundo del entretenimiento turco, donde los rumores suelen desvanecerse tan rápido como nacen, hay historias que logran detener el tiempo y prender fuego a las redes sociales. Una de ellas estalló hace apenas unos días, cuando múltiples fuentes afirmaron que Yağmur Yüksel, protagonista de la exitosa serie Kansi Sekleri, se acercó a su compañero de reparto Barb Aktas durante un descanso en el rodaje y, con una serenidad que rozaba lo temerario, pronunció dos palabras capaces de cambiar el curso de cualquier vida: «Cásate conmigo». La frase, breve pero demoledora, fue suficiente para que el fandom explotara en teorías, debates y fantasías colectivas. Algunos testigos aseguran haber visto la mirada de sorpresa en el rostro de Barb. Otros sostienen que lo que siguió fue un silencio prolongado, denso, imposible de descifrar. También hay quienes juran haber escuchado risas nerviosas, como si la supuesta declaración no fuera más que una broma compartida para aliviar la tensión de un día largo de rodaje. Lo cierto es que, más allá de la veracidad del relato, ni Yağmur ni Barb han emitido hasta ahora declaración alguna. En su lugar, lo que existe es un rompecabezas de versiones inconexas que los fans intentan armar a ciegas, guiados únicamente por el deseo de que esta historia sea verdad. Para comprender cómo un simple susurro se convirtió en el tema del mes, hay que regresar al escenario donde todo supuestamente ocurrió. El set de Kansi Sekleri se caracteriza por su disciplina milimétrica, jornadas tempranas, transiciones apretadas y un elenco que entiende que la diferencia entre química y caos reside en el profesionalismo. Dentro de ese ecosistema, Yağmur y Barb han desarrollado una dinámica en pantalla tan natural que muchos espectadores la confunden con destino, cuando en realidad es el resultado de años de experiencia, escucha activa y un respeto mutuo que traspasa el guión. Pero incluso los equipos más enfocados crean su propio folclore, anécdotas contadas durante las pausas, gestos que se convierten en rituales, miradas que sobreviven al corte del director. Y en ese contexto, cualquier conversación banal puede transformarse en mito una vez que cruza los límites del set. Aquel día en particular, el calendario de rodaje estaba repleto, 2 escenas interiores y un exterior, sin apenas margen para imprevistos. Entre toma y toma, los actores se refugiaron en un corredor lateral, un espacio de tránsito donde el aire fresco funciona como válvula de escape y las conversaciones ligeras ayudan a sobrellevar la fatiga. Fue allí, según la versión más repetida, donde Yağmur pidió a Barb hablar en privado, un gesto discreto que no levantó sospechas. Aunque las versiones difieren, todas coinciden en un punto: algo cambió después de ese momento. Los figurantes que bromeaban en el pasillo guardaron silencio. Un maquillador describió el ambiente como cargado, como si una tormenta silenciosa hubiera cruzado el set. Incluso las notas de continuidad de la siguiente escena, habitualmente rutinarias, fueron esta vez extraordinariamente detalladas, señal de que el equipo técnico buscaba anclar la jornada en hechos tangibles y no en emociones inciertas. No hay pruebas de que una propuesta real haya tenido lugar. Lo que sí está claro es que, de algún modo, el ritmo habitual del rodaje se alteró. Y en el mundo de la televisión, un pequeño desajuste suele ser la pista más fiable de que algo significativo ocurrió entre bastidores. Como era de esperar, el rumor abandonó rápidamente el set y se expandió como un incendio digital. La primera oleada de reacciones fue pura emoción. Clips editados de las escenas más románticas de la pareja inundaron TikTok e Instagram, acompañados de frases sobre el valor, el destino y la magia del momento perfecto. Para los fans, que llevan meses tejiendo historias de amor en su imaginación, el rumor era simplemente el capítulo que faltaba. La segunda oleada fue más cautelosa.
Voces respetuosas recordaron que los actores merecen un entorno laboral libre de especulaciones y que, de haber existido una confesión, esta pertenece únicamente a ellos. La tercera ola fue la del escepticismo. Muchos se preguntaron por qué alguien haría una declaración tan trascendental en un pasillo lleno de colegas, sabiendo lo rápido que se propagan los chismes en la industria. En los sets de rodaje existen normas no escritas que todos aprenden por intuición. Sacar a relucir un tema tan íntimo justo antes de una escena compleja puede alterar la concentración y poner en riesgo el trabajo colectivo. No es imposible, pero sí improbable. Y sin embargo, el amor, si es que de amor se trata, rara vez consulta el horario de producción antes de hablar. Todos hemos dicho la frase equivocada en el momento adecuado, o la correcta en el peor instante, y hemos visto cómo el ambiente cambiaba en un segundo. Desde la perspectiva mediática, la historia tiene todos los ingredientes para volverse viral: dos rostros conocidos, la posibilidad de un romance en la vida real y el impacto emocional de dos simples palabras. Pero las especulaciones tienden a devorar los matices. Barb Actas mantiene una imagen pública de sobriedad y cautela, rara vez confirma rumores y prefiere que su trabajo hable por él. Jagmer Jackson, por su parte, ha construido su carrera priorizando el talento por encima del ruido mediático. Para ambos, intervenir o no en la narrativa puede moldear los titulares durante semanas. Y por eso, probablemente, han elegido el silencio. Mientras las redes arden, la producción sigue adelante. Los directores no ruedan en función de rumores, sino de la luz. La semana posterior al estallido de la historia, el material diario del rodaje fue impecable. Ningún retraso, ninguna improvisación fuera de guión. Es decir, sea lo que ocurrió en ese pasillo, el trabajo no se detuvo. Eso no es un cuento de hadas, es la conducta de dos profesionales adultos. Hay que reconocer también el peso de la dinámica parasocial. Cuando dos actores interpretan una historia de amor con tanta autenticidad que logran unir a un fandom global, cada gesto se analiza como si fuera parte de una novela. Una risa en una entrevista se interpreta como prueba. Una lista de reproducción compartida se convierte en declaración. En ese contexto, incluso un rumor no confirmado puede adquirir proporciones épicas. No se trata de malicia, sino de anhelo. Pero el anhelo puede volvernos descuidados y empujar a personas reales a convertirse en personajes de historias que solo existen en nuestra cabeza. Puede que esta historia termine con un comunicado oficial. O tal vez no termine nunca, desvaneciéndose en el olvido cuando el ciclo de noticias cambie. La mejor conclusión, sin embargo, es la que ellos elijan. Si son amigos, dejemos que esa amistad florezca sin presión. Si hay algo más, nos lo harán saber cuando el momento les pertenezca a ellos, y no a nosotros. Mientras tanto, enfoquémonos en lo que realmente nos pertenece, su arte. Observa cómo Yamur convierte el silencio en diálogo y cómo Bar logra que una simple mirada reemplace un monólogo entero. Esa maestría no desaparece porque dos palabras se hayan dicho en un pasillo. Al contrario, quizás sea precisamente esa habilidad la razón por la que esas dos palabras nos importan tanto. No olvides suscribirte a Newsaround para seguir cada detalle de esta historia y muchas más del mundo del espectáculo turco. Apóyanos haciendo clic en el botón de unirse para acceder a contenido exclusivo. Deja tu like si te ha fascinado este análisis y participa con tu opinión para que juntos sigamos descifrando los secretos detrás de las cámaras. Porque en Newsaround, no solo te contamos lo que sucede, te llevamos al corazón de las historias que capturan la imaginación del mundo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.